Hola, ¿qué tal amigos y amantes? Hola, ¿qué tal amigos, amantes y seguidores del teatro? ¿Por qué no me sale? Pero a ver. Hola, ¿qué tal amigos y amantes de las artes escénicas y el teatro? Esto es Teatrulia, un espacio, muchos años. Hola, ¿qué tal amigos, amantes y seguidores del teatro? ¿Qué creen? Ya arrancamos la Teatrulia, un espacio dedicado a la creación escénica del norte del país. Yo soy Álvaro Perea y los invito a que por hoy, y solo por hoy, nos pongamos a chismear. Pues hace mucho que no lo decía. Nos pongamos a chismear. Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta temporada de Teatrulia. Estoy muy emocionado y antes que nada quiero pedir una disculpa por la ausencia de este programón. Pero pues la verdad es que el teatro nos sonrió y tenemos muy buenas noticias, muy buenos proyectos. Hemos caminado por el tema de la gestión, de la producción, de la creación de nuevos espacios para hacer teatro, de nuevas compañías. Ya luego platicaremos de Teatro Watch, luego platicaremos de Ludobox, luego platicaremos de fusiones que se han logrado a lo largo de estos 2 años. Pero lo que me importa es que usted y ustedes estén enterados y contando nuevamente la historia del teatro en Chihuahua. Que conozcan nuevas caras, que conozcan nuevos títulos, que conozcamos nuevos proyectos, mucha innovación, mucha tecnología, muchos ganadores, muchos premios. Y esta cuarta temporada va de eso. Así que sin más, hay programa, hay temporada, hay muchas historias, hay mucho teatro y así comenzamos. Yeah. Estoy muy contento de arrancar temporada con una gran invitada que es chihuahuense y voy a leer así textualmente como ella se describe, pues, pongámoslo de esta forma. Es una morra norteña que se cree veracruzana, artista interdisciplinaria, activista y educadora antirracista, interesada en la autoficción y el cuerpo. Estudia el chisme y me encanta eso porque este programa, este espacio se trata de eso, del chisme, de chismearnos. El chisme y la celebración como formas de resistencia política. Su práctica se despliega a través de lo performativo, lo participativo y la creación de productos educativos alternativos. Sin más, ella es Bawix Tabay Torres de Chihuahua. Bawi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien acá en la lluviosa Jalapa, Veracruz. Estaba esperando este momento hace ya ratito y deseaba con mucho gusto no tener que decirte mucho gusto aquí en línea y como en Zoom y eso. Por fortuna estuviste por acá, por Chihuahua, hace, ¿qué te gusta? ¿3 semanas? ¿2 semanas? Sí. Ujú, Y pudimos decirnos mucho gusto. ujú. ¿Vienes seguido a Chihuahua o no? Pues intento todos los diciembres, pero y si se puede, además, de vez en cuando en verano y diciembre, ¿no? Ya tengo un rato, como que ya tenía un rato sin ir tanto tiempo y ahora estuve un mesesote allá y estuvo bien interesante. Ujú. Súper. Veniste en tema familiar, pero aprovechaste el tiempo, supongo. Pues sí, o sea, fui en tema familiar, pero también como creo que buscando, como que tengo un tiempo libre ahora, siento que hace mucho que no tenía un tiempo libre verdadero y estuvo bien interesante poder ir a observar, escuchar, hablar, o sea, como cosas que hace mucho que no tenía tiempo para ir a hacer, ¿no? ¿Te viste con alguien? Es decir, ¿pudiste platicar con alguien de Teatro Bárbaro, con algún foro, con algún creador, con alguna creadora? Pues bueno, supongo que también fue un contexto específico interesante que, bueno, yo iba como a ver a mi familia, ¿no? A ver a mi mamá y también como estoy haciendo un proyecto en el que de alguna forma necesitaba ir a hablar un poco con mis papás, ¿no? Como tener otro tipo de conversaciones. Pero también fue un contexto específicamente, pues no sé, doloroso porque falleció Jessica Hernández, es mi amiga desde la secundaria y que además pues justo fue mi compañera del CEDAR y también estudió teatro, pero ella en Chihuahua, yo acá. Siempre que iba a Chihuahua la veía, ella vino a visitarme acá una vez, ¿no? También hace como 3 años.
Entonces sí fue un contexto específico, importante, pero también muy interesante porque pude ver también a gente que tenía mucho tiempo sin ver y también como observar ciertas cosas que me duelen de Chihuahua, del contexto chihuahuense, del arte en Chihuahua, ¿no? De los artistas, ¿no? Como de mi generación en Chihuahua. Ujú. Pude ver a a Dayana del Sabueso. Sí, Pude ver a Jonathan, Jonathan Martínez, que tiene el Maloquio Press, ¿no? sí. Y bueno, a un montón de otras personas que son importantes para mí, pero bueno, a Naid también, que ahora que está de vacaciones un ratito en Chihuahua también. Pero sí, sobre todo, como que fue muy importante para mí ir a hablar de Jessica, ¿no? Como hablar de todo lo que hizo Jessica, quién fue Jessica, todas las luchas que hizo, ¿no? Como que eso fue bien importante para mí. Ujú. Fíjate que Jessica fue mi fotógrafa durante casi un año, ahí en la compañía de Teatro Watch, en la DIEX, y Ujú. en otros eventos, ¿no? De cultura. Pero además la conozco bien porque estábamos, si bien no en la misma generación, yo estaba poquito arriba que ella, pero curiosa siempre, movida con todos los proyectos siempre. Y, y sí nos cayó de sorpresa pues esta noticia tan terrible, ¿sabes? Ujú. Nadie pregunta más nada, solo se le va a extrañar y se le agradece como por todo lo que hizo y lo que quedaba por hacer, ¿no? Ujú. Oye, Vax, eh, Bawi, perdón, Vax. Vax sí me Este, han hecho algunas personas Vax también. Cuéntame sobre este tema de la educadora antirracista. Quiero empezar por ahí, porque me llamó un chorro la atención esto. Cuéntame de eso. Pues mira, yo en 2000, bueno, primero creo que yo tenía una súper depresión por allá del 2000, no sé, del 15 al 17, yo creo, una súper depresión en la que no creaba nada, como que estaba en una cosa así, eh, pues sí, como que no tenía, estaba toda trabada, no creaba, me sentía como enojada, triste, incluso como envidiosa de los procesos creativos de otras personas, ¿no? Y como que en su momento, no sé, el 17 18 fue cuando descubrí los feminismos y entonces empecé como a politizarme un poco, ¿no? A observar un poco más cómo estas cosas políticas nos atraviesan en todos los sentidos. Claro. Y eso fue como un buen, como que me adentró en otros mundos, en otras posibilidades de hacer arte y para 2020, creo que fue en 2020 que yo ya venía haciéndome preguntas sobre el racismo. En el 20 vi El Nuevo Orden, la película de, ¿cómo se llama? De Michel Franco. No sé si la viste. No la vi. Bueno, Nuevo Orden, así yo la recomiendo con la película que más enojo me ha dado en mi vida, porque sí hay como una cosa ahí de zombificación de la pobreza, de los cuerpos racializados, ¿no? sé, como que me parece que es una película súper racista. Y yo salí tan enojada y tan movida y tan conflictuada que dije, ¿qué es esto que me está sucediendo, no? Entonces, como que me di cuenta un poco que tenía que ver con el racismo. En el 21 empecé un proyecto, bueno, en el 20 creo que fue cuando lo metí a Fonca y ya para el 21 fue cuando me lo dieron, en el que yo quería preguntarme qué onda sobre con mi relación con el dinero, ¿no? Porque en el 21, que yo tenía 30 años recién cumplidos, 30 creo, ajá, o que iba a cumplir 30 años más bien, eh, ¿qué me estaba sucediendo en mi relación con el dinero? ¿Por qué no me sentía como otras personas? ¿Por qué sentía que yo no merecía dinero por un lado, pero también por otro lado como un montón de vergüenza, ciertas cosas que atravesaban al dinero, ¿no? Y en esta investigación para el proyecto de Fonca de creadores escénicos de interdisciplina, fue donde descubrí abiertamente que también mi relación con el dinero tiene que ver con la relación de mis papás con el dinero y que está atravesadísima por cuestiones raciales, ¿no? Por el racismo, el sistema racista y bueno, también el sistema clasista, ¿no? Entonces, yo no sabía bien qué onda, pero empecé a investigar, pues así nomás en internet, descubrí que existía la organización que se llama Racismo MX, que en su momento estaba chiquitita, o sea, era, no sé, yo recuerdo que tenía como menos de 2000 seguidores en Instagram, ¿no?
Y entonces sucede la conversación con nuestro paisano Chumel Torres, en la Sí, que Chumel hace como varios comentarios racistas y bueno, que ha tenido ya varios tweets racistas a lo largo de la vida y se le invita como a una conversación para hablar del humor y del racismo. Yo creo que en ese momento volvió un poco viral y Racismo MX cobró como un poco más pues no sé, cómo se hizo un poco más viral. sí. Y a partir de allí lograron como crecer Racismo como organización, Racismo MX como organización, y empezaron a hacer esta formación de jóvenes líderes antirracistas, que fue la que yo tomé en 2021 en donde, pues nada, como que yo de entrada tenía esta lógica, bueno, yo soy artista, yo no sé qué estoy haciendo en estos espacios, no sé cómo meterme en estos espacios, no tengo idea de nada, siento muchas cosas y ya, ¿no? Pero fue muy interesante para mí esa formación porque, bueno, fue desde cero, o sea, como que fue una cosa así de vamos a hablar del racismo atravesado por encuestas, por estadísticas, por tecnología, por cuerpos, por historia, por... Fue así, observar el racismo en todo... Completo, el mapa general de esto. Claro, y con muchas personas académicas también, ¿no? Yo de entrada tenía esta cosa como de miedo, yo no le voy a entender a eso, yo solo soy artista, no sé estar aquí sintiendo cosas, ¿no? Pero también siento que fue un proceso político tan fuerte y tan importante que gracias a ese me di cuenta de que todas estas sensaciones que yo tenía antes, como lo que te digo, cuando estaba en depresión esos años, como estas dudas que yo tenía de mí misma sobre cómo crear, desde dónde estoy creando, puedo ser artista o no, mis ideas tan tontas, todas esas sí estaban atravesadas por un sistema racista, ¿no? Como que yo no me consideraba artista porque pensaba que tenía que lograr ser artista y lograr ser artista se veía con estos parámetros blancos, europeos, de gente con dinero y eso es el arte y si no haces eso entonces no eres artista, ¿no? Y Ajá. gracias a esta formación como que dije que no, claro, sí soy artista, ¿no? Y es también, no desde este lugar que siento que luego muchos artistas precarizados tenemos este miedo de no sé si soy artista o no, o sí, ¿no? Como que es un procesote que cuesta trabajo como tomar. Y a mí me pareció que era parte de mi postura política empezar a nombrarme artista porque sí lo soy. O sea, como una cosa de, sí, esto también es arte. Esto que hago también es arte. Es, Aunque no esté en esos espacios. Ujú. Perdón que te interrumpa en eso, pero yo he tenido esta plática con varias personas porque el tema de ser artista no es, bueno, creo que en nuestro país se tiene muy ligado al tema de la fama. O sea, a ver, eres famoso y me acaba de pasar justo la semana pasada en un funeral porque me presenta una tía como el artista de la familia Ujú. y me dice la otra tía a la que me presenta, artista, ya salió en la tele, ya salió en películas, ya hace comerciales. Y yo dije, claro, o sea, ese es el discurso de el artista es únicamente el que tiene los reflectores en la cara, mientras no lo eres. Y creo que para tener el reflector en la cara, pues sí tiene que ver como muchas cosas, ¿no? Pero creo que el arte no depende de eso. Ujú. Sí, y bueno, también ahí ya a ver qué dicen las personas que escuchan esto, pero bueno, para mí también tiene que ver con este sistema construido en el que el arte es esta cosa admirable, sublime, lejana de la humanidad, ¿no? Como Ah, pues, estas cosas europeas que hemos aprendido de que el arte es algo sublime, no humano, difícil, especial, ¿no? Y que tampoco me parece que sea la única forma de pensar el arte, porque históricamente las comunidades latinoamericanas del sur global, toda la vida hemos tenido y consumido el arte y ha sido parte de nuestras vidas, ¿no? En y toda comunidad hay un músico, hay alguien cantando, estamos bailando, estamos viviendo el arte y es parte de la comunidad. No es algo que solo hacen ciertas personas y que entonces le da cierto estatus y, ¿no? O sea, esa es una idea muy europea para mí, como pensar que el artista es este ser lejano que no tiene los problemas humanos y también por lo mismo, en ese sentido, se han ido despolitizando a los artistas, ¿no? Como que es este claro. ser mágico que crea magia y entonces
¿qué onda con este cuerpo que tiene hambre y que quiere tener una familia y también quiere tener su propia casa y que también quiere formar parte de una comunidad y que también en ese sentido pues se equivoca y a veces hace arte violento con discursos de odio? O sea, también la cosa del arte es que es humano y entonces por lo tanto es político y todo lo que le atraviesa. Es tan humano y tan político y tan cotidiano, tan banal como lo somos todos, ¿no? Y también por eso tan profundo y tan sublime como la cotidianidad, no sé. ¿Crees que sea chamba de nosotros eh, un poco, me encanta esa palabra, pero evangelizar a la sociedad en este tema? O sea, porque me caga la palabra educar, porque no somos quien para educar, pero Ujú, sí evangelizar un poco en este discurso de, uno, el arte debe ser accesible para todo el mundo, lo dijo la UNESCO hace 2 millones de años, y el arte no es elitista, o sea, no está en el Olimpo, pues, ujú, está en cualquier eh, relieve, pues, que podamos tocar. ¿Crees que ujú. sea parte de chamba de nosotros? Yo creo que es tan chamba de los artistas como de las personas, o sea, como que me refiero a que creo que todas las personas tenemos ideas políticas, querramos o no, nos demos cuenta o no, ¿no? Entonces... creo que un artista en ese sentido evidentemente tiene ideas políticas y su arte está atravesado por sus ideas políticas y ya sabrá si lo está haciendo para vivir un espacio en donde no se hable de política y solo se presente a ciertas personas en ciertos lugares. Eso también es algo político que decide este artista hacer, ¿no? Y entiendo que algunas personas así lo quieran hacer. Me parece que un poco, sobre todo a las personas que somos la mayoría de artistas en el país, que somos personas que no somos hijos de artistas, que seguramente somos precarizados, que seguramente somos incluso racializados porque somos 80% de personas morenas en el país, eh, la mayoría de artistas del país no vivimos en ese tipo de condiciones en las que podamos vivir un arte despolitizado y aún así tener espacios para que, no sé, para que se nos reconozca y nos paguen incluso por hacer arte. O sea, como que la mayoría del país no estamos en esa situación. La mayoría de artistas de Latinoamérica no estamos en esa situación. Entonces, me parece bien fuerte que estas cosas que nos atraviesan políticamente, ¿por qué no estarían en nuestra arte? O sea, como por qué estaríamos haciendo solo arte para ciertas personas, por qué Ah, estaríamos, si de por sí la vida ya es así, ¿no? La vida ya es un espacio súper colonial, violento, eh, el capitalismo está ahí atravesándonos en muchas cosas, porque además querríamos hacer de nuestro arte un espacio en donde se estén replicando esas violencias. Digo, evidentemente las replicamos porque a todas nos atraviesan y seguro las estamos replicando, pero intentar luchar con eso me parece esencial porque somos artistas latinoamericanos precarizados, ¿no? ¿Por qué seguiríamos dándole toda nuestra creatividad, todas nuestras historias de vida, todo nuestro empeño a fortalecer más bien este otro sistema de arte para ciertas personas? ¿Qué sentido tendría, no? exacto. Fíjate que me pone a pensar mucho este tema. Ahorita mencionaste algo de por qué hacemos arte solo para o sea, para algunas personas. Creo que tengo la respuesta y creo que tú también la tienes. Ante eso, creo que es de la única forma que nos podrían pagar. Sin embargo, creo que no es la única forma en la que debemos llegar a la sociedad. Aquí quiero entrar al siguiente tema que es contigo. ¿Por qué? Corrígeme, pero ¿qué tan bien está la plaza en Veracruz como para trabajar proyectos en todos los temas? La Proyectos o plaza, teatrales o escénicos o como sea. o sea, como vivir del arte en Veracruz. Ajá. Bueno, yo creo que vivir del arte en todo el país y más bien por lo que he estado viendo en toda Latinoamérica está difícil.
Es muy difícil y también pues se tienen posturas bien distintas de lo que es o no el arte, ¿no? Hay mucha gente, no sé cómo está ahorita en Chihuahua esa cosa, siento que sí sucede acá en Veracruz un poco, que hay mucha gente que se dedica al arte, pero no a hacer el arte, sino a enseñarla, a hacer espacios participativos sobre el arte, a hacer gestión, a hacer tal cual, te digo, clases, ¿no? De arte. Y esos no son considerados artistas o no son considerados, si no estás tú vendiendo tu obra, bla, 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 en ciertos parámetros, no eres artista. Entonces yo creo que esas personas que solamente se pueden mantener con estar vendiendo obra o ese tipo de cosas, han de ser muy pocos en todo el país. eh, y creo que Veracruz está un poco en la misma. Tal vez la única diferencia que yo puedo percibir entre Veracruz y Jalapa en ese sentido es que, digo, entre Chihuahua y Jalapa, perdón, es pues que tal vez la gente tiene más el deseo de ir a observar, consumir, estar en estos espacios artísticos, ¿no? Como estar, ajá, yendo a la orquesta, yendo a no sé dónde. Y eso no solamente me parece que es una cosa que pueda ayudar tal cual la institución universitaria o el Estado, sino también me parece que es una cosa ya cultural comunitaria. O sea, como que sí siento que aquí todavía en Jalapa hay un deseo comunitario de ir a convivir con otras personas, ir a la plaza y ahí está alguien tocando, ir a conversar, ir a ver a no sé quién, ¿no? Y que tal vez es algo que ahora que fui a Chihuahua sentí mucho como esta herida mía de que tal vez en Chihuahua ahorita y por las violencias que ha habido en los últimos años, siento que hay mucho miedo de la convivencia, ¿no? Como que no hay tantos espacios para la convivencia, hay como mucho desconfianza de uno del otro, ¿no? Como que la comunidad está, no sé, como lastimada, la idea de la comunidad en Chihuahua. Y siento que eso, pues tarde o temprano, también afecta en la forma en la que se produce y se consume el arte. Yo creo que allá son muy bien aceptados el consumo local de arte, de cualquier disciplina, porque tienen una de las escuelas más padres, ¿no? O sea, es decir, el tema de la profesionalización artística en el estado es fuerte y es tomada en cuenta. Ujú, Eh, Tienen una compañía de teatro que tiene muchos, muchos años como compañía de allá. Tienen, si no el mejor centro de jazz que ujú, tiene el país entero, ujú, y creo que la comunidad lo sabe, lo recibe, lo acepta y lo consume, ujú, que creo que es algo que falta acá en Chihuahua, tomarse en serio el tema de la profesionalización, porque si bien nuestra universidad, que está chiquita, tiene 70 años apenas, nos saca una adolescente, eh, desde que surgió, o sea, es decir, nacieron las artes, nació la Escuela de Artes junto con la universidad. En este instituto, ¿cómo se llamaba? Instituto Científico y Literario de Chihuahua. Ajá. Entonces, acá todavía creo no se toma en cuenta. O sea, a ver, siguen preguntando las personas, los familiares, ¿y el teatro se estudia? Y la música se estudia, ¿cómo crees? Entonces Ujú, creo que también tiene algo que ver con eso, ¿no? Eh, y ujú, sí, sobre la sociedad lastimada, claro, venimos saliendo, o sea, salimos de una y luego entramos a otra, luego, de temas de si estás seguro en un espacio público, en el centro, por ejemplo, que se retomó padrísimo en 2000, que fue 2009, 2010, cuando se peatonalizó todo, se recupera el centro histórico padrísimo, pero luego en 2015, 16 eso se olvida otra vez y vuelve a ser el centro inseguro y vuelve a ese tipo de cosas, ¿no? Y ujú, creo que sí es el arte el que tiene que rescatar los espacios a través de diferentes dinámicas o diferentes estrategias. Pero bueno, caminamos en eso. ujú. Bawix, eh, ¿cuándo te vas para allá? ¿Qué hace Para una Chile. norteña en Veracruz? ¿Cómo? ¿Qué hace una norteña en Veracruz?
Bueno, estuve en el CEDART, como decía, estuve en el CEDART y yo creo que hay una lógica ahí de los mismos maestros del CEDART que te van diciendo desde que estás así de los 14 años que entras, como existe un lugar que se llama Jalapa y además dicen esta cosa cursi de es la Atenas veracruzana y hay Ajá, arte. exacto. Justo lo que te acabo de decir. Y entonces, pues eso, creo que nos construyeron, porque allí conocí, en el CEDART conocí a mi mejor amiga, que se llama Leonor Areli, y con ella sigo trabajando acá, nos vinimos juntas y pues, seguimos trabajando, ¿no? Cuando nos conocimos allá, nos dijeron así como, existe este lugar maravilloso, y para mí sí fue obvio que tenía que irme de Chihuahua, ¿no? Como que había una cosa ahí que en su momento no supe nombrar, pero que ahora me parece claro que tal vez no sentía como tanto apego, tanta esta cosa de honestidad, de algo que te sorprende en la escena chihuahuense, como que no sentía esta cosa que te trasciende y que es fuerte, ¿no? Sí, Pero sí, sí la sentía leyendo teatro, por ejemplo, ¿no? Que claro. teníamos en la biblioteca del CEDART mucha dramaturgia. Entonces, como que en esa sensación de hay otra cosa, y con esta promesa de Jalapa, ese lugar maravilloso, pues nos vinimos para acá en 2010. eh, y bueno, acá en 2010 me vine justo por esta sensación de va a ser algo maravilloso. Creo que fue algo maravilloso venirme de verdad por la ciudad, o sea, por todos estos cambios culturales comunitarios, raciales, otro tipo de lógicas, ¿no? Que sí siento que no había observado de Chihuahua o cosas tan normales que me parecían en Chihuahua, como vivir con miedo, no poder caminar en la calle, ¿no? Como cosas así. Fue bien importante para mí estar en un espacio diferente, un lugar menos clasista, un lugar menos racista, me fue muy importante en esos años, ¿no? Pero también en esta fantasía construida de lo que era el verdadero arte, y allá en el sur vas a conocer el verdadero arte, porque aquí en Chihuahua no hay nada, y estas lógicas, tampoco pude observar bien qué sí era lo que había en Chihuahua, ¿no? Qué sí eran Claro, las cosas culturales, ¿no? Qué claro. sí era la dramaturgia de Chihuahua, de qué estábamos hablando y por qué estábamos hablando de eso, ¿no? Y también en esta idealización de la Atenas veracruzana me pasó venir acá y entonces encontrarme, sí, con dramaturgos muy importantes, directores muy importantes, pero no ser tan crítica con ellos. O sea, al contrario, como más bien, como me veía tan asombrada por todo lo que estaba viviendo, como que asumí que eran personas que tenían la razón y que su verdad era esa y que esa era la forma en la que se hacía el arte y ya, ¿no? Entonces, tampoco me jugó mucho eso a favor porque también, pues eso, yo vine en 2010 había muchas conversaciones que no se tenían sobre género, sobre violencias, que ahora me parece que no entiendo cómo normalizábamos tantas cosas así, ¿no? Y yo, pues eso, yo llegué de 18 años acá. Y ¿verdad? Pero aún así, pues eso, venía de una ciudad en donde no podía salir mucho porque había un toque de queda y porque no sé qué, y mis mismas experiencias artísticas pues estaban limitadas y llegué acá y fue un boom que me reventó así la tacha, pero también que me puse en riesgo en muchas situaciones eh, y que también en ese sentido no supe defender mi propia voz como artista, o sea, como que me dejé llevar un poco por, bueno, estoy trabajando con este director dice que esto es lo chido, entonces eso es lo chido, ¿no? Y fueron muchos años para darme cuenta que ser asistente de una persona muy importante, ser achichincle de no sé quién muy importante, es una cosa y puede estar padre y medio puedes figurar y medio meterte al gremio, pero eso no es suficiente para tu voz artística, o sea, Claro. nada te va a salvar de enfrentarte tú misma a equivocarte, a hacer cosas horribles, a escribir feo, a decir, porque estos son mis temas, ¿no? Como que ese fue un procesote como dejar a mis maestros, e incluso ser crítica con mis maestros por las cosas por las que merecían ser criticados
y más bien empezar a darme cuenta de yo qué sí quiero, ¿no? No, esto ya está probado en el gremio, esta es la fórmula, va, pero ¿yo qué? ¿No? Exacto, cuál va a ser la poética? ¿Cuál va a Ujú, ser mi poética? ujú. ¿No? Entiendo cuál es la forma de trabajar de los maestros, pero y luego yo para dónde camino, y luego y luego qué onda conmigo, que creo que es un proceso bien padre porque lo descubres como a punta de chingadazos, ¿no? De pronto te das cuenta que llevas 6 años o 7 años haciendo cosas, pero que no son cosas tuyas, que sí te ponen bien o sí te hacen aprender algo, sin embargo, hay algo que falta. O sea, es decir, voy caminando por el mismo lugar donde todos van caminando y yo quizá no quiero irme por ahí. ¿Cuándo te separas de eso? Yo creo que fue horrible, o sea, fue muy doloroso. Que, eh, como que duré mucho tiempo en darme cuenta, ¿no? Como que en darme cuenta no solo que estaba eh, siguiendo las ideas de otra persona, sino que estaba trabajando ideas que no solo no me interesaban, sino estaba en contra de ellas, ¿no? Como que de repente me di cuenta de que estaba trabajando, ajá, con hombres súper machistas, utilizando estructuras de poder para hacer en nombre del arte y que además, pues, no me gustaba la forma en la que venía acompañándolos en esos procesos, ¿no? Y por eso creo que fue muy importante para mí esto que te decía de encontrarlos primero a los feminismos, porque fue como, claro, todas estas cosas que me han venido sucediendo, a las cuales yo le puse el nombre de, a lo mejor yo no soy tan artista, a lo mejor yo no soy tan creativa, a mí no se me ocurren esas cosas, ¿no? Como que empecé a nombrarlas desde otro lugar, como claro, esto que estaba viviendo era una estructura política, machista, bla, 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 ¿no? Porque, por ejemplo, las primeras cosas que escribí eran obras, no sé, con hombres, personajes principales, un hombre blanco en no sé dónde, ¿no? Y Claro. fue un proceso bien interesante empezar a escribir personajes mujeres que se parecieran a mí. Eso, mi formación en la facultad acá fue dramaturgia primero. Entonces fue un proceso bien raro empezar a escribir cosas que se parecieran a mí, porque de entrada yo daba por hecho como que era más neutro escribir personajes masculinos. ¿Qué es lo neutro? Pues una construcción ahí hipermasculina, ¿no? Porque las mujeres pues éramos muy problemáticas o cosas así, ¿no? O sea, también esto lo digo, era el 2010, sé que las cosas han cambiado mucho y que para algunas personas puede ser como obvio, para mí fue un procesote, ¿no? Como darme cuenta muy lentamente eh, de qué onda con mis ideas, de que venía replicando estructuras que tenían toda la vida existiendo y que entonces la única forma de ser artista era parecerme cada vez más a Woody Allen o a no sé quién, ¿no? Ya sé. Oye, pero también tiene mucho que ver el tema de la madurez, ¿no? O sea, a ver, se supone que nuestro cerebro termina de cuajar bien, que se nos cierra la mollera a los 30, o sea, casi 30, pues. Entonces, tiene mucho que ver también eso. Yo me imagino, porque sí, justo fue mi crisis con los, bueno, eso, estudiaba dramaturgia, estaba en teatro, estudiaba dramaturgia, y en un punto como que siento que yo estaba cada vez más deprimida, toda encorvada, tomando café, no comiendo, leyendo cosas así, ajá, como que yo me estaba volviendo una persona así, y caminaba siempre, acá en la Facultad de Artes están todas las disciplinas juntas, entonces caminaba siempre por los salones de danza y veía a las bailarinas y a los bailarines Claro. haciendo algo que me parecía, no sé, como que había demasiada sabiduría ahí. Hay un grado de honestidad Sí. en la que estaba puesto el cuerpo ahí, ¿no? Estaba el cuerpo en un grado de honestidad, de entrega, que no estaba en mi teatro en las palabras, no estaba, ¿no? Entonces, bueno, yo de niña bailé ballet mucho tiempo, ¿no? También como que siempre estuve bailando y como que siento que los últimos años de mi vida lo había olvidado. Entonces ya como para el 2014 creo, fue cuando dije, bueno, voy a entrar a danza. ¿A qué? No sé, porque en teoría soy dramaturga, ¿por qué me voy a meter a danza? ¿Quién sabe?
Y ahí me metí a procesos bien raros, ¿no? Como que ya tenía medio construida mi identidad y mi camino de ya sé más o menos qué hace un dramaturgo, se va para acá y hace esto y así funciona. Pero de repente estaba ahí en danza, reencontrándome con mi cuerpo diciéndome otras cosas, ¿no? Fue un proceso que yo misma no entendí por qué lo estaba haciendo, pero que bueno que hice, ¿no? Como que me reencontré con cosas que me parece que no estaban mías en la dramaturgia y que sí están ahora tal vez en los proyectos que hago, que no son solo dramaturgia y no es danza, ¿no? Que son estas otras cosas. Y entonces, bueno, sí fue como algo que me modificó bastante y entonces, como dices, yo creo que ya como a los 20 de los 25 en adelante fue un proceso bien raro porque de repente todo lo que yo había venido construyendo en mí misma, como quiero ser dramaturga, quiero ser dramaturga, quiero ser dramaturga, de repente no estaba haciendo nada de eso, no estaba escribiendo, estaba bailando, estaba en cosas que no entiendo por qué estaba haciendo, ¿no? Y que se sentía tanta incertidumbre como de no sé, no sé qué voy a hacer, no sé por qué lo estoy haciendo, que fue cuando me deprimí y que tampoco produjo nada, ¿no? Pero que ahora a la distancia siento que así son los procesos creativos, ¿no? Que cuando una está intentando seguir lo que estás deseando hacer en este proceso creativo, lo que te está, un interés que te está llevando a otro lugar de autoconocimiento dentro del arte o no sé, se siente mucha incertidumbre, ¿no? Y que todavía, o sea, te estoy hablando de que eso sentí en 2014 y hoy, 10 años, 11 años después, todavía en mis procesos creativos hay momentos de incertidumbre horribles que siento como, no, ya no voy a dedicarme a esto, esto es horrible. Y después digo, ah, claro, es parte del proceso creativo, Sí, este paso al vacío. Ujú. pero que también que el arte escénico es así, es ese novio tóxico que nomás no te deja y te dice te quiero y no lo vuelvo a hacer, ¿eh? No lo vuelvo a hacer. Pero es, mira, yo ahorita estoy muy cerca de chicos que hacen teatro musical, acá en Cuadro G Arte, Centro de Artes Escénicas, y todos lloran, o sea, llega el periodo de exámenes y de showcase y la cosa, y empiezan a llorar y dicen, no, es que esto no, es un pedo. Y yo les digo, qué bonito, por una parte, ver cómo el cuerpo y energéticamente está reaccionando a impulsos del arte. Es padrísimo ver, o sea, a ver, no, a lo mejor me van a cagar por eso, pero no es bonito verlo llorar, sino ver cómo su cuerpo es afectado por la disciplina, ¿no? Y decirles, es parte del proceso, es parte de entender si voy bien por este camino o no, si es la danza jazz o es el teatro, la actuación, o es el teatro musical en toda su complejidad o no. Ujú. Entonces, creo que es padre descubrir cómo te puede traer para arriba y para abajo el teatro, dejarlo y decir, en tu vida, en mi vida me vuelvo a parar en un escenario, en mi vida me vuelvo a acercar a esta gente que hace cosas, que da de brincos, pero luego lo extrañas y le tocas la puerta y te la abre con una sonrisa preciosa, ¿no? Y de pronto te va bien y luego te vuelve a tirar, etcétera, ¿no? Este, creo que es lindo esto. Y no sé, tú me vas a decir, para eso estamos platicando ahorita, pero por ahí viene el tema del local taller, es decir, ya una fusión del teatro, un arte escénico que combina cuerpo, escena, dramaturgia, ¿viene por ahí? Pues bueno, primero creo que sí es bien interesante esto que dices, ¿no? Como de ver a los cuerpos tan dispuestos a los procesos, está bien interesante, ¿no? Porque no porque no solo porque sea arte y es algo que decidimos hacer con placer, es algo que vamos a sortear sin problemas. Al contrario, ¿no? Como nos importa un montón, es algo difícil y aún así hay un deseo de por qué seguir atravesándolo, ¿no? Y que también, pues, eso no quita que evidentemente hay una formación violenta real que existe de, o sea, yo recuerdo cuando estaba en danza también como una cosa de, no, y tu pata tiene que llegar acá y tienes que ser de esta manera y bla, bla, bla. Y que son esas violencias que creo que sí son innecesarias, ¿no? Ya es bastante difícil atravesar una sus propios procesos artísticos como para que todavía tengas Que alguien, levantar. no, lo estás haciendo, mal, ¿no? Y bueno,
Lo de local, como que en 2019, bueno, sí, a principios del 19 yo tomé un taller de autoficción. Esto fue para mí algo que sí como que me reventó la tacha de la autoficción, porque eso que te decía, venía escribiendo dramaturgia, pero personajes, cosas muy aisladas, lejanas de mí, ¿no? Y como que en el 19 dije, claro, existe la autoficción. Hay un montón de potencia en nuestras historias personales, ¿no? Porque todo el tiempo estoy pensando que mis historias no son importantes, ¿no? Que no soy el escritor que está en Nueva York, en no sé dónde, escribiendo no sé qué, y no estoy escribiendo la historia de los reyes que hace Shakespeare, y no estoy, no, estoy contando historias mías, yo, morra racializada, precarizada, de Chihuahua, en 2025, o sea, como cosas que yo di por hecho que no eran interesantes. Gracias a la autoficción pude ver como la importancia artística, política de la autoficción. Así dije, claro, esto es... Y también lo que pasó con la autoficción es que empecé un poco a moverme del teatro, ¿no? Como, claro, entonces si es autoficción, se parece más a la performance y esto ya no entra tanto dentro del teatro, no sé qué, y como empezar, también fue un proceso como doloroso decir, ok, pero quiero hacer esto. Si esto ya no cabe en el teatro, entonces ya no le voy a poder nombrar teatro. Ujú. Bueno, va, ni modo. Y entonces empecé a meterme como en proyectos autoficcionales de dramaturgia primero y luego, bueno, también fue algo muy interesante que hice súper, así como que yo tampoco lo vi venir, pero de repente estaba en una obra de cabaret, ¿no? De teatro cabaret. Que lo que me pareció bien importante del teatro cabaret allí fue, bueno, la cosa popular de entrada, que ya veníamos muchos años, o sea, se nos enseña el arte superior, no sé qué, y el arte popular siempre es algo negativo y guácala y no sé qué. Entonces fue bien importante para mí el cabaret porque tiene un montón de herramientas ahí con la improvisación, con la gente sí está ahí, ¿no? Y además se está aprovechando la obra para hablar de cosas políticas, ¿no? Y además es súper autoficcional porque tienes que trabajar el cabaret desde tu herida personal, ¿no? Y al mismo tiempo es divertido, no tiene que ser una cosa solemne, ¿no? Y entonces en esas cosas me fueron moviendo para que también en 2019 entramos, digo entramos porque mi mejor amiga y yo con la que trabajamos juntas, entramos a Bruma Laboratoria, que es un espacio para artistas veracruzanos, un espacio para hablar o repensar el arte contemporáneo en Veracruz, ¿no? Y pues nosotras éramos las únicas teatreras en esa situación. Y un montón de artistas visuales, artistas contemporáneos, ¿no? Entonces fue un proceso bien difícil para mí porque también tenía una construcción bien rara del arte contemporáneo, como esta cosa blanquísima, la banana con cinta, cosas lejanas de la realidad y nada que La ver con banana mi con trabajo. cinta. Ajá, Cabrón. como el arte conceptual ese muy blanco que, Ajá. ¿no? Y que cuesta millones y que entra dentro de la especulación y se vuelve más bien como otra cosa más ahí. Y yo tenía estos prejuicios para con el arte contemporáneo y ya dentro y ya con mis compañeros y ya como en estos espacios de creación, como que me di cuenta de que no era eso. O sea, eso es parte de, es un espacio y siempre ha existido y va a existir el arte blanco para ricos, pero que el arte contemporáneo no era de eso, no iba de eso, ¿no? Iba de validar justo otras formas de pensar, otros, salirse de una disciplina, ¿no? Como que las cosas políticas atravesaran desde otros lugares, que si lo que tú estás haciendo necesitas desarrollar la metodología para tu proyecto, la desarrolles y no tengas más bien que encerrarla dentro de así se hace una obra de teatro, así se hace una pintura, así se hace no sé qué, ¿no? Porque Entonces fue un... finalmente el arte no está en un manual, o sea, no hay forma de tener un ABC de cómo hacerlo, ¿no? Y que siento que es una cosa que las disciplinas pues sí generan un montón y no sé si las otras disciplinas se sentirán de esa forma, pero con el teatro a mí sí me parecía que ya estábamos en esto es el teatro. Si tú quieres hacer algo diferente a esto, entonces ya no va a ser teatro. Y entonces, por lo tanto, está mal, ¿no? Como así es el teatro y así es, y así es. Y esto es No. lo que se sigue, y así se hace, ¿no? Sí. Y entonces todo lo demás no es tan importante. Y bueno, también, ahora sí, los artistas visuales también en su formación, yo siento que no les enseñan la importancia de que tienen un cuerpo, de que existe la performatividad, de que existe la participación, ¿no? Y como que también hay una idea ahí construida de que las artes escénicas son inferiores al arte
contemporáneo, arte visual más bien, ¿no? Y entonces todos estos prejuicios pues no nos permiten explorar bien nuestras necesidades artísticas por estarnos aferrando a una disciplina. Pero bueno, siento que para mí fue bien importante eso, convivir con artistas de otras disciplinas para darme cuenta de que no tenía que limitarme, al contrario, que la creatividad es la única cosa que no tiene fin, o sea, como que la haces y luego sale más y sale más y sale más y no es como que tengas una cantidad medible de creatividad y ya te la gastaste y ya ni modo, sino como que al contrario, mientras más la usas, más viene, más y más y más, ¿no? Entonces, eso sucedió en el 19 y para el 20 se armó acá el proyecto de local taller, que empezó primero como una especie de taller de vestuario, para creación de vestuario, pero rápido en la pandemia se volvió otra cosa. Oye, Y más Babu, bien, espérame, antes de seguir con lo de local taller, todo esto anterior que me acabas de decir, ¿podrías acomodarlo como en el concepto de la autoficción o para ti la autoficción es otra cosa? ¿Cómo bueno, desarrollarías este concepto de la autoficción? Porque también me tronó, así, lo leí en tu reseña y dije, puta, o sea, qué padre concepto. bueno, como que es un concepto que ha trabajado un montón Sergio Blanco, ahí búsquenlo, está bien chido, pero que yo también ya lo he estado utilizando, como me dio tanto placer, lo he estado utilizando para otras cosas que también ahí están dudas si es o no autoficción, yo le nombro autoficción, porque para mí la autoficción se ha vuelto esta herramienta. Primero de visibilizar que mis historias y tus historias y la de cualquier ser humano es importante y que cada quien tiene cosas que le atraviesan que no se pueden comparar con las del otro y por lo tanto si existe un espacio en el arte para esas historias, ¿no? Claro. No tenemos que solamente venir a hablar de historias importantes porque es político que es importante y que no, ¿no? Ujú. También por otro lado me parece que ha sido bien parte de la autoficción el ¿qué hago con esta historia? Ok, ya quiero hablar, por ejemplo, en la obra en la que hablo de mi relación con el dinero y la de mis papás con el dinero. Quiero hablar de esto. ¿Qué cuento sobre eso? Por eso me parece allí la parte ficcional. También en otros proyectos, tal cual lo que hemos hecho es hablar de mi vida y hacer tal cual inventar partes de mi vida, ¿no? Como decir, esto sucedió en tal, como dar sí primero, me parece ético primero decir, lo que te voy a contar puede ser real o no Ajá. y empezar, ¿no? Y empezar y te cuento algo que mitad verdad, mitad lo ficcioné, mitad no sé qué, mitad inventé algo y así, ¿no? Pero ya se ha ido modificando tanto que he llegado a este punto en el que a mí, para mí la parte ficcional, y por eso sigo utilizando esa palabra, ese concepto, es porque también me parece que es construir una ficción, aunque yo te estoy contando en esta entrevista mi vida te la estoy contando con decisiones de qué te digo, por qué te lo digo, desde dónde te lo digo, en qué cosas ahundo más, en qué cosas no ahundo, qué postura política tengo de nombrar ciertas cosas y no nombrar otras, ¿no? Por ejemplo, justo en esta performance en la que hablo de la relación de mi papá con el dinero, hay muchas cosas que no digo, que totalmente digo, bueno, esto no lo voy a decir, porque no quiero, o sea, esto no lo voy a decir, esto forma parte de la vida de mi papá, ¿no? Esto sí te lo voy a decir, esto otra cosa no. Claro. Entonces, para mí la autoficción ha sido este motor de validar historias, darles un lugar en el arte y además de aprovecharla para esta otra cosa más, ¿no? Como que me parece que también en un momento yo ya estaba como, ¿yo quién me creo para contar la historia de otra persona? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, yo ya andaba así preguntándome muchas cosas como de, claro, es súper colonial que yo quiera agarrar la historia de otra persona y decir yo puedo, si yo Ajá. no sé cómo es eso, ¿no? Digo, ya también estaba, te digo, como tal vez exagerando las cosas, pero sí me parece que hay mucha potencia en todo lo que tenemos que decir, todo lo que nos atraviesa y que en el arte sí hay espacio para eso, ¿no? Y que es incomparable lo que tú tienes que decir que lo que la otra persona a tu lado tiene que decir. Y eso es lo maravilloso, que sí hay espacio en el arte para eso. No es como que nos tengamos que pelear y que solo haya un lugar en el escenario y todos tengamos que ver cuál es la mejor historia. Al contrario, todos, todas podemos
hacer un espacio para cada cosa que queremos contar, ¿no? Siempre he sido partidario de que el teatro es quizá una de las únicas disciplinas, bueno, no te creas, no, o sea, cualquier disciplina artística, pero el teatro tiene un espacio especial para las personas que necesitan contar cosas, porque al final de cuentas es eso, contarme, lo acabas de decir y de una forma bien bonita, cosas que a lo mejor son la mitad verdad, la mitad mentira, o completamente esto es real, o completamente esto es mentira, pero finalmente es ese, ese taburete donde te puedes parar y decir cosas y contar cosas sin reglas. Fíjate que estoy trabajando con Lola, que seguramente la alcanzaste a ver ahí en el parque donde nos vimos, este, el tema de la verdad sobre el teatro, de lo real. Porque finalmente tenemos que hacer un teatro real. Pero ojo, real no significa que todo sea cierto, sino que hagamos que todo lo que estamos haciendo ahí sea real, sea honesto. Eh, Vamos a concluir con el local taller porque creo que se nos va a acabar el tiempo bien rápida. No lo puedo creer, te lo juro. Extrañaba esto también. Pero sí, termina de contarme, me decías que nació casi como un taller de vestuario. Sí, o sea, nació literal como taller de vestuario de Leonor, de mi amiga, y en la pandemia, pues bueno, cambiaron muchas cosas y de repente nos volvimos un espacio de venta de obra de nuestros amigos artistas visuales, ¿no? Como un espacio virtual vendiendo obra, haciendo un catálogo. Y entonces ya cuando pudimos ir al espacio, entonces se volvió justo otra cosa, ¿no? Como que ahí presentamos con La Maniobra, que esa es mi colectiva más teatrera, como más así con teatreras, presentamos Voy a reventar los zapatos y no me los saco, Memorias Migrantes, que era como un juego de mesa escénico, interdisciplinario, virtual, bla, 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 en el que como que solo entraban 10 personas porque era la pandemia, pero íbamos pasando casilla por casilla y cada casilla era un momento de nuestras vidas de mi mejor amiga y mía, ¿no? Entonces era como atravesar primero nuestro viaje a Jalapa, las diferencias de Chihuahua a Jalapa, hablar de la violencia, diferencias de Chihuahua a Jalapa, hablar de la amistad, hablar de la facultad tal cual, las violencias de querer ser artistas, hablar de la fiesta como un lugar político, ¿no? Y entonces cada jugador, o bueno, cada espectador iba jugando en las casillas y iban ganando puntos o no. Y bueno, eso permitió que el espacio se volviera como medio foro también. Sí. Y entonces a partir de allí se volvió también como la casa sede de Bruma Laboratoria, porque Bruma Laboratoria siguió sacando generaciones, volviendo a hacer estos encuentros, programa educativo de artistas de Veracruz, repensando el arte contemporáneo en Veracruz. Y entonces poco a poco se fue volviendo una galería, ¿no? Súper. Realmente no, o sea, como estoy hablando, dos teatreras y una persona que estudió letras, o sea, como de repente teníamos una galería. Evidentemente hay muchas cosas tal vez técnicas que no sabíamos en ese momento y que las fuimos aprendiendo sobre tener una galería, pero también estuvo bien interesante porque además de galería, pues más bien se fue volviendo un pretexto para tener Un es- foro. Un ajá, foro. espacios comunitarios, que llegara la gente a platicar, que llegaran a hablar, ¿no? Que fueran a ver la expo o fueran a ver una obra o fueran a ver una pieza de danza, pero como sobre todo aprovechar el espacio para la convivencia, ¿no? Y también para nuestros proyectos, o sea, como que teníamos un espacio en donde de verdad no teníamos que ceñirnos a, este es un teatro, este es no sé qué, no, era Ajá. nuestro espacio para lo que era. Entonces, con Local Taller y ya también con unión con Bruma Laboratoria, que seguimos trabajando juntas, este, lo que seguimos haciendo fue más bien proyectos más grandes, como proyectos educativos, artísticos, de arte contemporáneo y sobre todo mucho dando talleres gratuitos, o sea, como bajando un financiamiento que nos pagara a nosotras, que pagara a los artistas y que pudiéramos usar ese espacio para que la gente fuera a tomar un taller, ¿no? Hicimos, que ahí fue el EFI Artes de 2022, creo. Ah, no, sí, 22 para realizarse en el Que 23. fue justo el proyecto que te querías traer acá a Chihuahua, ¿verdad? Ujú. Que fue Creo cuando que llegó sí, tu carpeta. creo que sí. Ajá.
Ese proyecto, eh, bueno, ese proyecto estuvo atravesado además ya por ejes políticos tal cual como nos preguntamos sobre el género, sobre el territorio y sobre el antirracismo. Entonces tuvimos así actividades todo el año sobre estos temas, ¿no? Trajimos a personas de Ciudad de México, de Monterrey, ¿no? Como estuvo muy variado. Teníamos programa público abierto a todo el público, otra generación de bruma laboratoria, exposiciones, ¿no? Como un atlas con artistas veracruzanos contemporáneos. Y también empezamos algo que es el Archivo de la Humedad, que es Alejandra Bolaño, que forma parte de Bruma Laboratoria, y yo estábamos haciendo este archivo de la humedad en el que nos empezamos a preguntar qué onda con el registro de los artistas contemporáneos de Jalapa, ¿no? Como que esto que sucedió en los últimos 5 años, pues fue también nuestro cambio de dejar de ser las recién egresadas de la escuela, bueno, no tan recién, pero las jóvenes ahí a de repente darnos cuenta de que ya estábamos más grandes, ¿no? Ujú. Y que ya veníamos, ya teníamos, nuestra generación ya veníamos años haciendo ciertas cosas, ¿no? Y que ese arte contemporáneo está chido y que requiere y que se necesita registrar y que se necesita ver, ¿no? Y que ya estamos ocupando un lugar dentro de la línea del tiempo del arte jalapeño. Y entonces en este archivo de la humedad también empezamos a preguntarnos eso, ¿cómo se registra el arte? ¿Por qué el arte, no sé, es más fácil registrar tal vez una pintura, pero cómo se registra una performance? ¿Por qué no nos registramos? ¿Por qué los... Y ahí viene esta duda, ¿por qué los artistas escénicos no registramos nuestras piezas, ¿no? Sí. Somos bien malos para medio tomar una foto y ya. Y como en otras disciplinas, el registro es esencial, es como la cosa. Hay muchas piezas que solo puedes acceder a ellas por el registro. Ajá. También estas cosas como es súper placentero que algo sea efímero también y que se pierda. O sí, o no, o desde dónde, ¿no? No, depende del objetivo que tenga, ¿no? O sea, depende de si lo quieres topar en algo o no. Por ejemplo, puede que quieras aventar un cuento, voy a decir una pendejada, ¿no? Pero puede que quieras aventar un cuento que se trate de ti, pero que no tenga tu nombre, pero que tenga tu historia y que quieras que llegue a... Es como echar este mensaje en la botella y aventarlo al mar, ¿no? Y a ver quién se la encuentra y a ver qué hacen con ella. Pero también, si a lo mejor topas en un proyecto que quieres que evolucione y etcétera, etcétera, que sí tenga frutos, pues sí debe haber registro y debe haber diseño de cosas, ¿no? Sí, también siento que fue bien importante para mí ya pensar en los registros como en la cosa fuerte que en las formaciones teatreras siento que uno da mucho por hecho. Doy por hecho que voy a aprenderme mi libreto y voy a hacer 10.000 anotaciones sobre mi personaje, voy a buscar vestuarios, a qué huele y hago todo un, así, busco el perfume o busco qué signo es, ¿no? Cada actor hace así algo específico con sus personajes y que dentro de otras disciplinas, eso por sí mismo ya es una obra de arte, ¿no? Desarrollar todo eso ya es una obra de arte. Y El los teatreros proceso. ajá, como que los teatreros tenemos una lógica de voy a durar así un año en este proceso para solamente ese día en la escena me salga bien y si me equivoco un segundo, ya valió. Un año de Ajá. proceso ya valió. Y siento que es algo bien chido de aprender de otras disciplinas, como a validar los procesos, a validar que eso ya es algo súper hermoso, súper nutritivo, ¿no? Que claro que un libreto de cualquier actor ha de ser súper interesante de leer, pero eso Ah, no lo vemos, ¿no? Como que eso no se comparte para el otro lado, nomás se prende la luz, te presentas, bye, ¿no? Y nunca sabes bien qué hay de fondo. Bagui, aprovechando esto, ¿cuál ha sido tu exploración más extraña? Así que digas, sí me mamé con esta construcción de personaje. De personaje, no lo sé de O a lo personaje. mejor, de dramaturgia. O a lo mejor en algún, no sé, performance escénico. Pues yo creo que de dramaturgia hice una obra en la que era un personaje principal y otro personaje era su mente y otro personaje era su subconsciente y así como que para mí fue bien complicado y muy divertido, como que de repente era demasiado complejo, imposible de montar tal vez, pero eso tal vez en dramaturgia, como que sí fue un viaje bien interesante. eh, Hacer como estas alegorías de esta es la mente y esta es tal cosa y esta es tal cosa. Y yo creo que en performance, yo siento que es el proyecto que estoy haciendo ahorita,
el que me parece, así que te digo que he sentido más esta sensación de incertidumbre de la forma en la que yo venía trabajando los últimos 10 años, aquí tiene que ser diferente. Me Ujú. está pidiendo este proyecto que modifique cosas, que es la del tacto, que es voy hacia mi cuerpo, porque es básicamente una exploración del tacto. Y yo soy Virgo, siento que soy una persona como normalmente más concreta. ¿Tú también eres Virgo? ¡Sí! Arriba los Virgos. O sea, pero siento que el lado feo de Virgo, pues es que hay como una Sí, cosa ahí es... racional y concretadora, y ¿no? Y yo siento que en este proyecto eso no me hace bien. O sea, como que más bien siento que mi cuerpo es más inteligente que yo, que mi mente. Mi cuerpo no se deja llevar por estas son las cosas y así se deben hacer, Sí. ¿no? Y entonces ha sido bien interesante en este proyecto observar ese otro lugar, el del tacto, el del cuerpo, el de cosas que tal vez no se pueden poner del todo en palabras, ¿no? Ha sido muy abstracto para mí y también en ese sentido muy interesante porque siento que hay mucha otra gente que así vive y como que chido que pueda pasar de la abstracción a cosas así, chido, pero yo sí siento como que mi neurosis Virgo me queda así como cosas Sí, necesitas estructurarlo más hermoso. Oye, este, estructuradas. eh, ya se nos acabó el tiempo otra vez, pero me quiero ir como rápido con cinco cosas y seamos económicos, creo, nos quedan 8 minutos. Pero, ¿dónde podemos encontrar tus textos? Bueno, textos creo que no, o sea, pidiéndomelos tal vez, Ok. porque no están en ningún lugar. Ajá. Y eso los firmas como Bawix. Sí, como Bawish y Torres, todo, en todos lados, todo. Me Ujú. encanta que digas Bawish, porque ahora que estuve en Playa del Carmen, que me fui a vivir allá un ratillo, la X es sh. Entonces sí, perdón, ya perdí 20 segundos. Este, ¿Le tocará algo a Chihuahua de Bawish Tabay? Yo quiero todo, así, todo con Chihuahua. Sí, pues como que he sentido mucho este deseo y que también por eso te agradezco un montón como la vinculación, porque es, o sea, esta cosa de es mi territorio también, ¿no? Es, por más que yo no estoy allá y por más que yo diga, ah, maldito Chihuahua clasista, me atraviesa todo el tiempo lo que le sucede a Chihuahua, ¿no? Yo deseo, me forma parte de mi cuerpo Chihuahua y yo me encantaría como tener más vinculación con los artistas de allá, ¿no? Siempre que voy hay como una cosa ahí con el CEDART y Adrián que trabaja en CEDART como que me vincula con sus alumnos, ¿no? Eh, pero sí siento como mucho esta necesidad de tener más contacto con Chihuahua. He ido a dar algunos talleres, pero no sé, como tener más esta cercanía. También tengo la fantasía de hacer acá una residencia y poder traerme así de que a varios artistas chihuahuenses para compartir acá, ¿no? Me encantaría. Y también, pues no sé, o sea, como que estoy abierta a cualquier cosa con Chihuahua porque me importa, ¿no? Y porque también siento que estos dolores que sentí ahora que fui, como esta sensación de ver aislados a mis amigos artistas, de que a mis amigos artistas les cueste tanto nombrarse artistas, me da coraje, o sea, me parece, no, me parece injusto, pues, ¿no? Que por las condiciones que se viven, emocionales, el aislamiento, ciertas cosas con la violencia, no se esté disfrutando del potencial del arte chihuahuense, me parece así súper triste, ¿no? Y porque me atraviesa, me duelen cosas, ¿no? Me gustaría, como que veo que están creciendo muchas cosas, ¿no? Está ahorita Caja de Herramientas, que es como, yo lo pienso como una especie de bruma laboratoria de acá, que está allá, que son varios artistas visuales preguntándose por el arte contemporáneo en Chihuahua. Sí hay más artistas visuales que de otras disciplinas, entonces ahí también está la invitación para que otras disciplinas también se sumen, ¿no? Que cuando vean la convocatoria de Caja de Herramientas se sumen. Y también siento que ha estado creciendo mucho justo el arte contemporáneo allá, pero aún así pues sí siento esta cosa de quiero hacer cosas allá, ¿no? Por ejemplo, me encantaría tener estos espacios de conversación sobre, por ejemplo, esta obra, esta performance que habla de racismo y de dinero allá. Necesito esa experiencia concreta, ¿no? Hablo del al superstore del periférico y quiero estar por primera vez presentándola en un lugar donde la gente sepa cuál al super es, ¿no? Ya, claro.
Oye, Bawi, ¿teatrista o teatrera? Yo era teatrera porque me parecía que esta cosa como no, no sé, como que a mí de entrada la diferenciación era porque teatrero era como cualquier cosa y como burlarse de un teatrero y teatrista era alguien que sí creaba teatro, no sé qué. Y me gustaba que no tuviera ese estatus de creador sublime, sino como teatrera normal. Pero los últimos años siento que ya no soy teatrera, ¿no? Como que ya no me puedo nombrar en esas lógicas porque eh, también afortunadamente siento que ya regulo más mis emociones que cuando era teatrera. Porque pobrecitos teatreros tenemos una formación horrible en ciertas cosas, ¿no? Como emocional, como una sobreexigencia, una autoestima en así en el suelo, ¿no? Como que hay varias cosas que ya no me, ajá, que ya no me parece que soy teatrera, pero que cuando convivo con teatreros, pues me parece hermoso y digo, claro, esta es mi familia, ¿no? Pero yo ya no me siento tan en ese lugar. Al contrario, siento que yo estoy más ahorita como sintiéndome solo esta lógica artista interdisciplinaria, porque me permite también pensar mis procesos más allá del teatro, ¿no? Como que también es una cosa para yo imaginar que no tengo que limitarme por ciertas cosas, ¿no? Y también en ese sentido he hablado más como de lo participativo y de lo educativo, ¿no? Porque me parece que son cosas que dentro de el teatro forman parte esencial y las damos tanto por hecho, pero que al mismo tiempo no las exploramos más, ¿no? Es como, claro, ahí está el público, yo estoy acá, y Y es un ya. momento bien importante y hay tanto por experimentar ahí, y cosas tan interesantes que siento que damos mucho por hecho, ¿no? Finalmente, si volvieras a nacer, ¿volverías a hacer teatro y por qué sí? Yo he pensado mucho esto, sobre todo en ese momento en el que me parecía que el teatro era más bien ese lugar violento con el gremio, con los machos, así, estas cosas como de, no, no volvería para nada, ¿no? Más bien habría seguido en la danza y en la literatura y vemos, o me habría metido artes visuales o no sé, ¿no? Ahora pienso, pues que sí, así que totalmente se habría estudiado teatro, porque también hay una cosa intensa que siento que no he encontrado en otros lugares, como esta cosa de yo necesito... Y este momento adolescente en el CEDAR que tuve cuando leímos a Todd y cuando vi Noviembre, que me imagino que a todos los teatreros les atraviesa, como de quiero cambiar el mundo, ¿no? Ajá. Y ese lugar como tan inocente, tan ingenuo, tan así apasionado, me parece un lugar muy importante que me daba mucho cringe, pero que ahora abrazo con mucha ternura, ¿no? Había un montón de fuerza y de deseo en eso, y eso es algo bien difícil de encontrar, ¿no? Como que agradezco mucho que gracias al teatro y a mis maestros y esas cosas haya llegado a ese punto. Bawix, gracias por regalarnos un poquito de tu historia, por prestarnos tu voz para decir cosas bastante importantes y bastante interesantes sobre el teatro, sobre ti, sobre los procesos escénicos. Y nada, Teatrulia tiene las puertas abiertas para cuando quieras venir y echar chisme como le echamos ahorita. Bueno, muchas gracias. Sobre todo, espero que nos vean gente de Chihuahua. Agradezco muchísimo este espacio. Eh, pues nada, aquí estoy para lo que quieran. Acá ando en Jalapa. Paisanes, vénganse. Y nada, pues eso. Aquí estoy abierta para conversaciones, para lo que ustedes quieran. Aquí estoy. Fregón, muchas gracias. A usted que se quedó hasta el final, siga a Tetrulia, suscríbase y síganos en Instagram. Siga a la Bawix, porque es una gran creadora escénica. Adiós.